Fraterno saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos al servicio de la eterna palabra de Dios. Hoy con el tema La serpiente y la mujer. Estamos estudiando el libro de Génesis. Hemos visto quién es Dios. Hemos visto acerca de la palabra de Dios. Hemos visto acerca de la orden divina. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no lo comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora vamos a ver Génesis, el capítulo 3, el versículo 1, puestos de pie, y leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Unas palabras de oración. Amoroso Dios Todopoderoso, leemos tu palabra y te necesitamos, Señor, para recibir la revelación, el contenido, la bendición de tu eterna palabra que solamente puede venir al corazón de tus hijos. Señor, una bendición especial. El entendimiento sea abierto. La gran bendición del Todopoderoso en cada corazón que cree y que recibe tu palabra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Por favor, tomen sus asientos. Y vamos a estudiar acerca de estos dos personajes, la serpiente y la mujer. Entonces vamos a Génesis capítulo 1, versículos 24, donde nos habla acerca de las serpientes. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Así que aquí vemos la palabra serpientes. Vemos cómo la palabra de Dios trajo a existencia bestias, trajo a existencia seres vivientes, la tierra produciendo seres vivientes según su género, y también serpientes y animales de la tierra según su especie. Dios creó los grandes elefantes. Dios creó las grandes jirafas. Dios creó los leones, los tigres, etcétera, etcétera. También la palabra de Dios trajo a existencia serpientes. Serpientes. Entonces vemos a este animal con características diferentes a los animales comunes, siendo un animal, pero vemos en Génesis capítulo 3, verso 1, que este animal hablaba. Este animal llamado serpiente podía hablar. Y una característica, aparte de poder hablar, es que con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así comenzó la conversación escrita en el verso 1 de Génesis capítulo 3. ¿A quién le estaba hablando? A la mujer. ¿Cuál era esta mujer? Era varona, aquella que del varón fue tomada. Ya vamos a ver la formación de varona. Ya vamos a ver cómo Dios de una creación original tomó un subproducto de aquella creación original y formó el cuerpo de la mujer, donde colocó el espíritu, la parte femenina del hombre. Porque cuando Dios creó a Adán, Génesis capítulo 1, verso 26, nos dice de la siguiente manera: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, esa característica que tenía la serpiente de poder pensar, de poder razonar, de poder acercarse a la mujer con astucia, porque en el verso 1 de Génesis 3 nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, sobre todo animal del campo, antes de llegar al ser humano, estaba la serpiente. Génesis 3:1 nos habla: y el mensajero de este tiempo final, el mensajero de la palabra de Dios para la novia de Jesucristo, la novia de esta final edad, nos habló la verdad y nos dijo que el eslabón perdido entre el chimpancé y el humano es la serpiente. Suena como es, aunque para la mente que está embotada con razonamientos propios e ideas denominacionales en contra de la palabra, pensará que no es así, pero así es. Génesis 3:1, si lo leemos detenidamente, Dios es más que capaz de darnos revelación y hacernos comprender que el eslabón perdido entre el chimpancé y Adán, el humano, es la serpiente, más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. ¿Lo vemos? Amén. Claro que sí. Esta revelación de parte del Espíritu de Dios es para usted, simiente de Dios, que puede ver claramente lo que sucedió en el huerto del Edén. Así que vemos aquí que la mujer fue tomada del varón. Entonces, ya vimos la existencia de las serpientes. Ya vimos ciertas características de la serpiente, un ser pensante. No era un reptil que se arrastraba, no, era un animal erguido, era un animal que tenía pechos, era un animal que podía hablar, que tenía astucia, era astuto y era el animal más astuto de todos los animales del campo. Ahora la maldición la convirtió en un reptil, a la serpiente. Estas son verdades que las encontramos en el mensaje de la hora. No las encontramos en ninguna denominación, las encontramos en la palabra hablada, la cual vino a un poderoso profeta en esta edad final, al séptimo ángel, a nuestro precioso hermano William Marion Branham, y él, por medio de la revelación del Espíritu Santo, se paró firme por esta verdad, la cual es la doctrina de la simiente de la serpiente. La serpiente en su creación, la serpiente no fue un reptil. La serpiente fue el animal más astuto, un animal pensante, un animal que razonaba, un animal que hablaba el idioma del humano. Solamente podemos ver que entre el chimpancé y el ser humano está la serpiente, solo que la maldición la convirtió en un reptil. Vamos a ver por la palabra de Dios esta gran verdad. En el libro de Génesis, vamos a mirar en el libro de Génesis el versículo número, por favor, el versículo número 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Hablándole Dios, Elohim, al hombre.
Verso 12. Y el hombre respondió, Dios hablándole al hombre, Jehová Dios hablándole al hombre. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos que ese árbol de la ciencia del bien y del mal fue la mujer. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Por supuesto, la mujer fue engañada. 14, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, mucha atención, aquí vemos la maldición del Dios Todopoderoso a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ella hizo algo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre tu pecho andarás, o sea, te arrastrarás. La maldición del Dios Todopoderoso convirtió a las serpientes en un reptil. No era un reptil, era una bestia, serpiente, pensante, erguida, un ser. Esta fue la serpiente, la cual fue el instrumento de Satanás para engañar a la mujer. Y esto es lo que San Pablo dice, tipificando la mujer con la iglesia. Y en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3 dice aquí el Espíritu Santo a través del gran apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó a la mujer, engañó a Eva. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer fue aquella que salió del costado de Adán, la cual fue llamada por el hombre varona, porque del varón fue tomada. Eva viene a ser su significado madre de todos los vivientes, madre de la simiente de Adán, al igual como madre de la simiente de la serpiente. Ella dio a luz a Caín, ella también dio a luz a Abel, luego ella dio a luz a Set. Entonces vemos que la mujer fue engañada, y esta mujer es el subproducto de la creación original, la cual fue Adán, así como la iglesia de Cristo es el subproducto de la creación original, Jesucristo, la palabra. Vemos cómo el hombre fue creado en Génesis 1:26. Dice el Señor en su palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, siendo espíritu, creó el alma del hombre, lo creó un ser espiritual. Antes de ser formado del polvo de la tierra, primero lo creó un ser espiritual, el cual guiaba a los animales del campo, las bestias del campo, los peces de la mar, las aves de los cielos, las dirigía, las sojuzgaba, así como el Espíritu Santo hoy guía a su iglesia, guía a sus hijos, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. En Génesis 1:27 nos habla de que ese espíritu, el espíritu de Adán, era también varón y hembra, porque en él estaba la parte o el espíritu femenino, así como en Cristo estaba su iglesia, la cual salió de su costado, agua, sangre y vida, espíritu. Génesis 1:27 nos dice el Señor a través de su palabra. Amados hermanos, estamos estudiando acerca de la serpiente
y la mujer. Vimos donde Dios trajo a existencia a las serpientes. Vimos las características de este ser pensante, el cual citó la orden divina, pero la citó con una intención carnal, con una intención errónea. El ungido por Satanás, recuerden, amados, el pecado no empezó en la tierra, el pecado empezó en el cielo. El dragón, la serpiente antigua, Satanás, el cual fue creado un ser de luz llamado Lucifer, el arcángel, querubín protector. Este ser se rebeló en contra de la autoridad superior y quiso tomar el lugar de Dios, queriendo ser adorado como Dios. Y él engañó las 2/3 partes de las estrellas del cielo. Entonces Dios le dio orden a Miguel que luchara en contra, batallara en contra de ese pecado, de ese engaño, y que esa serpiente o ese engañador fuese expulsado del cielo. Ahora, fue expulsado. El pecado no comenzó en la tierra, el pecado empezó en el cielo. Y aquí vemos sobre la tierra Satanás ungiendo la serpiente, Satanás ungiendo este ser pensante, este ser el cual, conforme Génesis 3:1, es el eslabón perdido entre el chimpancé y el hombre. Hoy en día los científicos enseñan que el animal más parecido al hombre es el chimpancé, pero bíblicamente no es el chimpancé, bíblicamente es la serpiente, solo que la maldición de Dios la convirtió en un reptil. Este animal hablaba y fue el instrumento sutil en las manos de Satanás para engañar a la mujer. Ahora, esta mujer, ¿de dónde salió? Verso 27 de Génesis capítulo 1. Por favor, mis amados hermanos. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, entonces vemos la creación del hombre. En Génesis capítulo 2, verso 7, vemos lo siguiente, la formación del hombre. Una cosa es la creación, otra cosa es la formación. Verso 7 de Génesis capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien, entonces lo colocó en el huerto del Edén, le dio la orden divina en el huerto del Edén, como hablamos en el programa anterior, en el servicio anterior. Ahora, en Génesis capítulo 2, verso número 16, leemos lo que el Señor, 18, perdón, leemos lo que el Señor nos habla acerca de la formación, acerca del subproducto de la creación original, nos habla de la mujer. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno para el hombre que esté solo, o no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Muy bien, verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra, muy bien, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. Muy bien, entonces vemos luego en el verso número 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
¿Qué significa varona? Fue tomada del varón. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Instituyó el Señor Dios el santo matrimonio. Y el verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En ellos había un velo de inocencia. Pero el instrumento que el enemigo de la palabra de Dios usó para empujar engañosamente hacia la conciencia, para que conociese el bien y el mal, para que probara del pecado, para que conociera como Dios conoce el bien y el mal. Ese instrumento fue la serpiente, esta serpiente astuta, esta serpiente engañosa, esta serpiente, el cual era el animal que se acercaba y se asemejaba tanto al hombre. Vemos aquí, mis amados hermanos, la gran realidad, la gran verdad que no se nos debe de escapar, no se nos debe de apartar de nuestros corazones. No podemos caer en error creyendo que fue una manzana lo que sucedió, lo que comieron el hombre y la mujer en el huerto del Edén. No fue así. Fue una transgresión sexual. Fue el pecado de comer. El proceder de la mujer adúltera es así. Proverbios capítulo 30, verso 20. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Así que comer significa esa transgresión sexual. ¿Y quién fue el instrumento para provocar, para seducir, para engañar a la mujer? Fue la serpiente. Fue la serpiente. Fue un animal hermoso, fue un animal astuto. Del mensaje La simiente de la serpiente leo: en bendición, en beneficio de cada uno de ustedes. Fíjense en ahora, aquí está lo que sucedió. Yo creo y puedo respaldarlo por medio de la Biblia, que es la serpiente la que lo hizo. La serpiente es esa persona que falta entre el chimpancé y el hombre. Porque, escuchen, fíjense en esto ahora, que la serpiente no era un reptil, era la más astuta de todas las bestias del campo. Amén. Sigue diciendo: ahora yo fui y conseguí diccionarios hoy de todas partes para buscar esta palabra. Lo que la palabra astuto significaba, significa, ojo, ser sagaz, ser hábil. Y la mejor interpretación del hebreo de Mahá, M-A-H-A-H, significa teniendo un verdadero conocimiento de los principios de la vida. Así que esta serpiente conocía de los cromosomas. Esta serpiente conocía de la compatibilidad entre la sangre de él, de la serpiente, y la sangre humana. Esta serpiente tenía conocimiento de los principios de la vida. De esa serpiente, de esa astucia, es donde se deriva toda la ciencia humana que solo sirve para que el hombre sea víctima de su propio invento. Sigue diciendo: ahora observemos esto solo un momento. Él es sagaz, hábil, sin embargo es llamado la serpiente. Pero recuerden, él era la cosa más astuta que había y la más parecida al ser humano que cualquier otra cosa que estaba en el campo. Lo más cercano al ser humano. Él no era un reptil. La maldición lo hizo un reptil. Y él era, la Biblia dice que él era el más hermoso de todos. ¿Cómo era la serpiente? La serpiente era hermoso, belleza natural. Y así sigue trabajando el infierno a través de la belleza natural, a través
de toda la forma y la manera contraria a la palabra de Dios, de querer embellecer a las mujeres, de querer apartarlas de sus principios reales y genuinos de vida. Por eso la mujer hoy, las mujeres, al igual como la iglesia, porque mujer tipifica iglesia, debemos de entender que así como en el huerto del Edén, la serpiente llegó con astucia cuando el hombre no se encontraba. Ella llegó y le citó la palabra de Dios a la mujer. Le citó la orden divina. Hoy también la misma serpiente unge, me refiero a Satanás. Satanás ungió a la serpiente. Hoy el mismo ungimiento que vino a la serpiente viene en hombres astutos para citar la Biblia, para citar el mensaje, para citar lo que Dios ha dicho, pero colocarle una falsa interpretación. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra es así dice el Señor. Así lo dijo Dios. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Dónde estuvo la mentira? ¿Dónde estuvo el veneno? En esa parte, o en esa partecita, no moriréis. Si Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, no importa si la serpiente viene hoy y dice, no moriréis, es que Dios es bueno. Dios no va a juzgar el pecado. Dios va a aceptar cualquier cosa con tal de que tú seas un religioso. Eso no suena bien. Ese es un sonido incierto. El sonido cierto es la palabra de Dios. Es el mensaje de la hora, quedándose con el 100% de la verdad. La iglesia hoy, así como la mujer en el huerto del Edén, no necesitaba un 99.9% de la verdad. Hoy usted y yo no necesitamos un 90% de la verdad, un 50% de la verdad. Necesitamos toda la verdad, el 100%, Cristo, la palabra en su plenitud. Nada de veneno, nada de falsas interpretaciones. No queremos a la serpiente interpretando el mensaje, aunque la trate de interpretar, aunque muchos se crean su veneno, así como la mujer se creyó el veneno de la serpiente. Hoy hay una simiente de Dios que no podrá ser engañada. Mateo 24:24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Si fuere posible, el Señor colocó una posibilidad. Los escogidos de Dios jamás podremos ser engañados, porque estamos recibiendo el mensaje de la hora por revelación en nuestra alma. El Espíritu Santo lidiando, hablando, revelándote a tu corazón de Génesis a Apocalipsis su verdad. Esta es la gran bendición de recibir el mensaje de un profeta. Según Apocalipsis 17, viene a revelar todos los misterios y atar los cabos sueltos. Mis amados hermanos, teniendo claro quiénes son estos personajes, la serpiente y la mujer, podemos continuar para una próxima oportunidad y poder ver la simiente de la serpiente, según Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios los bendiga grandemente. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su mensaje que nos ilumina los textos, que nos da entendimiento, que nos da revelación. Como ministro de este glorioso mensaje, yo le invito a usted a que pueda abrir su corazón
y pueda decirle: Señor, revélame lo que ese varón está hablando. Revélamelo a mi corazón. Ayúdame. Yo quiero la verdad. Yo quiero toda tu verdad. Yo quiero caminar en la luz del Evangelio fiel. Yo quiero estar apercibido, preparado para tu inminente segunda venida. Yo quiero ser trasladado. Yo quiero irme en el arrebatamiento. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser completamente convertido a toda tu palabra. Yo lo invito a que se coloque de pie. Si ese sentir está en su corazón, le doy la cordial bienvenida al mensaje de la hora. Le doy la cordial bienvenida a recibir la luz del Evangelio fiel. Esto que ha despertado, esto que ha abierto los ojos de cristianos, de creyentes, de preordenados a vida alrededor del mundo. Porque el mensaje que predicamos está alrededor del mundo, traducido a docenas de idiomas. Pero todo este trabajo, todo este mover del Espíritu Santo a través del séptimo ángel y a través del ministerio es para alcanzarte. Es para que usted pueda tomar a Dios por su palabra y decirle: Señor, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Deje que el Espíritu Santo le hable a lo profundo de su alma. Óigalo hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy la tierra está bajo un engaño terrible. La serpiente con su astucia ha engañado al hombre en denominacionalismos, ha engañado al hombre en credos hechos de manufactura humana. Pero hay una verdad, hay un árbol de la vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios lo bendiga mientras oramos. Padre celestial, gracias por revelarnos esta gran verdad. Gracias por permitirnos ver estos personajes, la serpiente y la mujer. Cómo llegó astutamente y le habló de una manera engañosa a la mujer y la enredó en su poder engañoso. Luego la mujer, Señor Padre, fue tentada a comer de su fruto. Fue tentada, Señor, a darle también a su marido. Fue tentada, Señor, a creer engañosamente que esa era la vía, la manera para poder ser como Dios, teniendo conocimiento. Ella le abrió el sentido a una nueva luz, a una nueva revelación, a una falsedad. Señor, ayúdanos. Permítenos, Señor, creer la verdad que ya nos ha sido dada, tu eterna y gloriosa palabra. Sucederá que al caer la tarde habría luz, y hay luz al atardecer, Señor. Dios amado, una bendición muy rica, muy especial a los corazones de tus hijos que están recibiendo el programa. Bendice la iglesia, Señor, Tabernáculo, Nido de Águilas. Bendice, Señor, tu novia alrededor del mundo entero, en las diferentes localidades, en las misiones, Señor, en cada partecita donde llega este programa. Señor, reclamamos la simiente ordenada vida y oramos que venga este mensaje y pueda ser totalmente transformado. Señor, si hay enfermedad en alguno, Padre, que pueda aceptar su sanidad y que pueda recibir los beneficios de Jesucristo nuestro Redentor. Si hay alguien, Señor, que está pidiendo en fe cualquier cosa, Señor, pero creyendo tu palabra, Padre, dentro de tu voluntad perfecta oramos que usted se lo conceda. Y sobre todo, Señor, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que caminemos por esta senda de vida hasta la meta, Señor. Lo pedimos y gracias por tus bendiciones, y bendecimos a tus hijos una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Shalom, que Dios los bendiga grandemente. Dios ha hablado aquí.
de distintas formas y sazón, pero en esta edad su promesa dio de sacar un pueblo a la eternidad. He vivido, sí, esperando ese momento, sí, y todo mi ser está descansando en su palabra hoy. Mi fe en él me sacará de aquí. Nunca igual de la eternidad. Un día romperán carruajes y a su presencia ángeles me llevarán. Mi fe en él me sacará de aquí. Nunca me llevará. Fueron muchos los que anhelaron ser parte de esta novia del final. Oh sí, Señor, gloria a Dios. Pero Él escogió, Él nos escogió a nosotros. Pueblo especial. Gracias, Señor. Un pueblo especial. Su palabra hasta el final. Aleluya. Y no importa cuánto tarde su venida, permanecerá aferrando su palabra en sus corazones. Mi fe en él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual de la eternidad. Un día romperán carruajes y a su presencia ángeles me llevará. Sí, Señor, mi fe en él me sacará de aquí. Nunca o en ninguna parte, solo en este mensaje, aleluya, de la eternidad. Un día romperán carruajes y a su presencia ángeles me llevarán. Y a su presencia ángeles me llevarán. Y a su presencia ángeles me llevarán.